Capítulo 8. Pueblos y patrias. Escuché, una vez más por primera vez, la obertura de Richard Wagner a los maestros cantores. Es una pieza de arte magnífica, espléndida, pesada, tardía, que tiene el orgullo de presuponer 2 siglos de música aún viva para que pueda ser comprendida. Es un honor para los alemanes que tal orgullo no haya calculado mal. Qué sabores y fuerzas, qué estaciones y climas no encontramos mezclados en ella. Nos impresiona a veces como antigua, a veces como extraña, amarga y demasiado moderna, es tan arbitraria como pomposamente tradicional, no pocas veces es pícara, aún más a menudo tosca y burda, tiene fuego y valor, y al mismo tiempo la piel suelta y parda de las frutas que maduran demasiado tarde. Fluye amplia y plena, y de repente hay un momento de inexplicable vacilación, como una brecha que se abre entre causa y efecto, una opresión que nos hace soñar, casi una pesadilla, pero ya se ensancha y se expande de nuevo, el viejo torrente de deleite, el deleite más variado, de felicidad antigua y nueva, incluyendo especialmente la alegría del artista en sí mismo, que se niega a ocultar, su asombroso y feliz reconocimiento de su dominio de los recursos aquí empleados, los recursos nuevos, recién adquiridos, imperfectamente probados del arte que aparentemente nos revela. Con todo, sin embargo, ninguna belleza, nada del sur, nada de la delicada claridad meridional del cielo, nada de gracia, ninguna danza, apenas una voluntad de lógica, incluso una cierta torpeza, que también se enfatiza, como si el artista quisiera decirnos, es parte de mi intención, un ropaje engorroso, algo arbitrariamente bárbaro y ceremonioso, un revoloteo de conceptos y agudezas doctas y venerables, algo alemán en el mejor y peor sentido de la palabra, algo al estilo alemán, multifacético, informe e inagotable, una cierta potencia y sobreabundancia de alma alemana, que no teme ocultarse bajo los refinamientos de la decadencia, que, quizás, allí se siente más a gusto, un verdadero y genuino signo del alma alemana, que es al mismo tiempo joven y envejecida, demasiado madura y, sin embargo, aún demasiado rica en futuro. Este tipo de música expresa mejor lo que pienso de los alemanes, pertenecen al anteayer y al pasado mañana, aún no tienen un hoy. Nosotros, los buenos europeos, también tenemos horas en las que nos permitimos un patriotismo cálido, una inmersión y recaída en viejos amores y puntos de vista estrechos. Acabo de dar un ejemplo de ello. Horas de excitación nacional, de angustia patriótica y de todo tipo de viejas inundaciones de sentimiento. Los espíritus más torpes quizás solo logren superar lo que en nosotros se limita a horas y se agota en horas, en un tiempo considerable, algunos en medio año, otros en media vida, según la velocidad y la fuerza con que digieran y cambien su material. De hecho, podría pensar en razas lentas y vacilantes que, incluso en nuestra Europa de rápido movimiento, necesitarían medio siglo antes de poder superar tales ataques atávicos de patriotismo y apego a la tierra, y volver una vez más a la razón, es decir, al buen europeísmo. Y mientras divagaba sobre esta posibilidad, me convertí en testigo auditivo de una conversación entre 2 viejos patriotas. Evidentemente, ambos eran duros de oído y, por consiguiente, hablaban aún más fuerte. Él tiene tanta filosofía y sabe tanta filosofía como un campesino o un estudiante de fraternidad, dijo uno, todavía es inocente. Pero ¿qué importa eso hoy en día? Es la era de las masas, se postran ante todo lo que es masivo. Y así también en política. A un estadista que les erige una nueva torre de Babel, alguna monstruosidad de imperio y poder, lo llaman, grande, ¿qué importa que nosotros, los más prudentes y conservadores, no abandonemos mientras tanto la vieja creencia de que solo el gran pensamiento da grandeza a una acción o asunto, suponiendo que un estadista llevara a su pueblo a la posición de verse obligado de ahora en adelante a practicar la alta política, para la cual estaban por naturaleza mal dotados y preparados, de modo que tuvieran que sacrificar sus viejas y confiables virtudes, por amor a una nueva y dudosa mediocridad, suponiendo que un estadista condenara a su pueblo en general a practicar la política, cuando hasta ahora habían tenido algo mejor que hacer y en qué pensar, y cuando en lo más profundo de sus almas no habían podido liberarse de un prudente asco por la inquietud, la vacuidad y las ruidosas disputas de las naciones esencialmente políticas, suponiendo que tal estadista estimulara las pasiones y avaricias latentes de su pueblo, hiciera un estigma de su antigua timidez y deleite en el aislamiento, una ofensa de su exotismo y permanencia oculta,
depreciara sus inclinaciones más radicales, subvirtiera sus conciencias, estrechara sus mentes e hiciera sus gustos nacionales, ¿qué? Un estadista que hiciera todo esto, por lo que su pueblo tendría que expiar durante todo su futuro, si es que tuvieran un futuro, sería grande, ¿verdad? Sin duda, respondió el otro viejo patriota con vehemencia, de lo contrario no podría haberlo hecho. Fue una locura quizás desear tal cosa. Pero quizás todo lo grande ha sido igual de loco en su comienzo. Abuso de palabras, exclamó su interlocutor, contradictoriamente, fuerte. Fuerte. Fuerte y loco. No grande. Los viejos se habían acalorado evidentemente mientras se gritaban sus verdades a la cara, pero yo, en mi felicidad y aislamiento, consideraba cuán pronto uno más fuerte puede hacerse dueño del fuerte, y también que hay una compensación por la superficialización intelectual de una nación, a saber, en la profundización de otra, ya sea que lo llamemos civilización, o humanización, o progreso, lo que ahora distingue al europeo, ya sea que lo llamemos simplemente, sin elogios ni culpas, por la fórmula política el movimiento democrático en Europa. Detrás de todos los primeros planos morales y políticos señalados por tales fórmulas, se desarrolla un inmenso proceso fisiológico que extiende cada vez más el proceso de asimilación de los europeos, su creciente desapego de las condiciones bajo las cuales, climática y hereditariamente, se originan razas unidas, su creciente independencia de todo medio definido, que durante siglos con gusto se inscribiría con iguales exigencias en alma y cuerpo, es decir, la lenta emergencia de una especie de hombre esencialmente supranacional y nómada, que posee, fisiológicamente hablando, un máximo de arte y poder de adaptación como su distinción típica. Este proceso del europeo en evolución, que puede ser retardado en su tempo por grandes recaídas, pero quizás solo gane y crezca así en vehemencia y profundidad. La aún furiosa agitación y tensión del sentimiento nacional le pertenece, y también el anarquismo que aparece actualmente. Este proceso probablemente llegará a resultados con los que sus ingenuos propagadores y panegiristas, los apóstoles de las ideas modernas, menos desearían contar. Las mismas nuevas condiciones bajo las cuales, en promedio, tendrá lugar una nivelación y mediocrización del hombre, un hombre gregario útil, industrioso, variadamente servicial e inteligente, son en sumo grado adecuadas para dar origen a hombres excepcionales de las cualidades más peligrosas y atractivas, porque, mientras la capacidad de adaptación, que cada día prueba condiciones cambiantes y comienza una nueva obra con cada generación, casi con cada década, hace imposible la potencia del tipo, mientras la impresión colectiva de tales futuros europeos será probablemente la de numerosos, habladores, de voluntad débil y muy hábiles trabajadores que requieren un amo, un comandante, como requieren su pan de cada día, mientras, por lo tanto, la democratización de Europa tenderá a la producción de un tipo preparado para la esclavitud en el sentido más sutil del término. El hombre fuerte necesariamente, en casos individuales y excepcionales, se volverá más fuerte y más rico de lo que quizás haya sido antes, debido a la imparcialidad de su formación, debido a la inmensa variedad de práctica, arte y disfraz. Quise decir que la democratización de Europa es al mismo tiempo una disposición involuntaria para la crianza de tiranos, tomando la palabra en todos sus significados, incluso en su sentido más espiritual. Escucho con agrado que nuestro sol se mueve rápidamente hacia la constelación de Hércules, y espero que los hombres de esta tierra hagan como el sol. Y nosotros los primeros, nosotros los buenos europeos. Hubo un tiempo en que era costumbre llamar a los alemanes profundos a modo de distinción, pero ahora que el tipo más exitoso del nuevo germanismo codicia honores muy diferentes, y quizás echa de menos la astucia en todo lo que tiene profundidad, es casi oportuno y patriótico dudar si no nos engañamos antes con ese elogio. En resumen, si la profundidad alemana no es en el fondo algo diferente y peor, y algo de lo que, gracias a Dios, estamos a punto de librarnos con éxito. Intentemos, pues, reaprender con respecto a la profundidad alemana. Lo único necesario para ello es una pequeña vivisección del alma alemana. El alma alemana es sobre todo múltiple, variada en su origen, agregada y superpuesta, más que realmente construida. Esto se debe a su origen. Un alemán que se atreviera a afirmar, 2 almas, moran en mi pecho, se equivocaría gravemente en la verdad, o, más correctamente, se quedaría muy corto de la verdad sobre el número de almas.
Como pueblo compuesto por la mezcla y fusión más extraordinaria de razas, quizás incluso con una preponderancia del elemento preario como el pueblo del centro en todo el sentido del término, los alemanes son más inasibles, más amplios, más contradictorios, más desconocidos, más incalculables, más sorprendentes e incluso más aterradores de lo que otros pueblos son para sí mismos, escapan a la definición, y por ello son la desesperación de los franceses. Es característico de los alemanes que la pregunta, ¿qué es alemán?, nunca muera entre ellos. Kotzebue ciertamente conocía bien a sus alemanes, somos conocidos, le gritaron jubilosos, pero Sand también creyó conocerlos. Jean-Paul sabía lo que hacía cuando se declaró indignado por las mentirosas pero patrióticas adulaciones y exageraciones de Fichte, pero es probable que Goethe pensara de los alemanes de manera diferente a Jean-Paul, aunque le reconociera la razón con respecto a Fichte. La cuestión es qué pensaba realmente Goethe de los alemanes, pero sobre muchas cosas a su alrededor nunca habló explícitamente, y toda su vida supo guardar un astuto silencio, probablemente tenía buenas razones para ello. Es cierto que no fueron las guerras de independencia lo que le hizo levantar la vista con más alegría, como tampoco lo fue la Revolución Francesa, el acontecimiento por el cual reconstruyó su Fausto, y de hecho todo el problema del hombre, fue la aparición de Napoleón. Hay palabras de Goethe en las que condena con impaciente severidad, como desde una tierra extranjera, aquello de lo que los alemanes se enorgullecen. Una vez definió la famosa mentalidad alemana como indulgencia hacia sus propias debilidades y las de los demás. ¿Se equivocaba? Es característico de los alemanes que rara vez uno se equivoca por completo con ellos. El alma alemana tiene pasajes y galerías en su interior, hay cuevas, escondites y mazmorras en ella. Su desorden tiene mucho del encanto de lo misterioso, el alemán conoce bien los atajos al caos. Y como todo ama su símbolo, así el alemán ama las nubes y todo lo oscuro, en evolución, crepuscular, húmedo y velado, le parece que todo lo incierto, no desarrollado, que se desplaza a sí mismo y que crece es profundo. El alemán mismo no existe, está deveniendo, se está desarrollando. El desarrollo es, por lo tanto, el descubrimiento y acierto esencialmente alemán en el gran dominio de las fórmulas filosóficas, una idea dominante que, junto con la cerveza alemana y la música alemana, está trabajando para germanizar toda Europa. Los extranjeros se asombran y se sienten atraídos por los enigmas que la naturaleza conflictiva en la base del alma alemana les plantea, enigmas que Hegel sistematizó y Richard Wagner finalmente ha musicalizado. Bonachón y rencoroso, tal justaposición, absurda en el caso de cualquier otro pueblo, es desafortunadamente demasiado a menudo justificada en Alemania, basta con vivir un tiempo entre los suavos para saberlo. La torpeza del erudito alemán y su desagrado social concuerdan alarmantemente bien con su destreza física y audacia ágil, de las que todos los dioses han aprendido a temer. Si alguien desea ver el alma alemana demostrada *a de oculos *, que observe el gusto alemán, las artes y modales alemanes, que tosca indiferencia al gusto. Como lo más noble y lo más vulgar se justaponen. Cuán desordenada y cuán rica es toda la constitución de esta alma. El alemán arrastra su alma, arrastra todo lo que experimenta. Digiere mal sus acontecimientos, nunca termina con ellos, y la profundidad alemana es a menudo solo una difícil y vacilante digestión. Y así como todos los enfermos crónicos, todos los dispépticos, gustan de lo conveniente, así el alemán ama la franqueza y la honestidad, es tan conveniente ser franco y honesto. Esta confianza, esta complacencia, este mostrar las cartas de la honestidad alemana, es probablemente el disfraz más peligroso y exitoso que el alemán utiliza hoy en día, es su propia arte mefistofélica, con esto puede aún lograr mucho. El alemán se suelta, y así mira con fieles, azules y vacíos ojos alemanes, y otros países lo confunden inmediatamente con su bata, quise decir que, sea lo que sea la profundidad alemana, entre nosotros solos quizás nos permitimos reírnos de ella, haremos bien en seguir honrando de ahora en adelante su apariencia y buen nombre, y no malvender demasiado barata nuestra antigua reputación como pueblo de profundidad por la astucia prusiana y el ingenio y la arena berlineses. Es sabio para un pueblo posar, y dejarse considerar, como profundo, torpe, bonachón, honesto y tonto, podría incluso ser, profundo hacerlo. Finalmente, debemos honrar nuestro nombre, no nos llamamos el Taeshvok, pueblo engañoso, por nada.
El buen viejo tiempo ha pasado, se agotó en Mozart, cuán felices somos de que su rococó aún nos hable, de que su buena compañía, su tierno entusiasmo, su deleite infantil por lo chino y sus florituras, su cortesía de corazón, su anhelo por lo elegante, lo amoroso, lo ligero, lo lacrimógeno, y su fe en el sur, aún puedan apelar a algo que queda en nosotros. En algún momento se acabará. Pero ¿quién puede dudar de que se acabará aún antes la inteligencia y el gusto por Beethoven? Pues él fue solo el último eco de una ruptura y transición de estilo, y no, como Mozart, el último eco de un gran gusto europeo que había existido durante siglos. Beethoven es el acontecimiento intermedio entre un alma vieja y madura que se desmorona constantemente y un alma futura demasiado joven que siempre está llegando. Se extiende sobre su música el crepúsculo de la pérdida eterna y la esperanza extravagante eterna, la misma luz en que Europa se bañó cuando soñó con Rousseau, cuando bailó alrededor del árbol de la libertad de la revolución y finalmente casi cayó en adoración ante Napoleón. Pero, cuán rápidamente palidece ahora este mismo sentimiento, cuán difícil es hoy en día incluso la comprensión de este sentimiento, cuán extrañamente suena a nuestro oído el lenguaje de Rousseau, Schiller, Shelley y Byron, en quienes colectivamente pudo hablar el mismo destino de Europa, que supo cantar en Beethoven. Cualquier música alemana que vino después, pertenece al romanticismo, es decir, a un movimiento que, históricamente considerado, fue aún más corto, más fugaz y más superficial que aquel gran interludio, la transición de Europa de Rousseau a Napoleón y al ascenso de la democracia. Weber, pero que nos importa hoy en día el cazador furtivo y Oberón. O Hans Seiling y el vampiro de Mahler. O incluso el Tannhäuser de Wagner. Esa es música extinta, aunque aún no olvidada. Toda esta música del romanticismo, además, no fue lo suficientemente noble, no fue lo suficientemente musical, para mantener su posición en ningún lugar que no fuera el teatro y ante las masas. Desde el principio fue música de segunda categoría, poco valorada por los músicos genuinos. Fue diferente con Felix Mendelssohn, ese maestro apacible, quien, debido a su alma más ligera, pura y feliz, rápidamente adquirió admiración y fue igualmente rápidamente olvidado, como el hermoso episodio de la música alemana. Pero con respecto a Robert Schumann, quien se tomó las cosas en serio, y ha sido tomado en serio desde el principio, él fue el último que fundó una escuela, ¿no consideramos ahora una satisfacción, un alivio, una liberación, que este mismo romanticismo de Schumann haya sido superado? Schumann, huyendo a la Suiza sajona de su alma, con una naturaleza a medio camino entre Werther y Jean Paul, ciertamente no como Beethoven, ciertamente no como Byron. Su música de Manfred es un error y un malentendido hasta la injusticia. Schumann, con su gusto, que era fundamentalmente un gusto mezquino, es decir, una peligrosa propensión, doblemente peligrosa entre los alemanes, hacia el lirismo tranquilo y la embriaguez de los sentimientos, apartándose constantemente, retirándose tímidamente, un noble debilucho que se deleitaba solo en la alegría y el dolor anónimos. Desde el principio una especie de muchacha y asterisco noli me tangere asterisco, este Schumann ya era meramente un acontecimiento alemán en la música, y no un acontecimiento europeo, como lo había sido Beethoven, como en un grado aún mayor lo había sido Mozart. Con Schumann la música alemana fue amenazada con su mayor peligro, el de perder la voz para el alma de Europa y hundirse en un asunto meramente nacional. ¿Qué tortura son los libros escritos en alemán para un lector que tiene un tercer oído? ¿Con qué indignación se para junto al pantano de sonido sin melodía y ritmo sin danza que gira lentamente, lo que los alemanes llaman un libro? Y hasta el alemán que lee libros. ¿Con qué pereza, con qué reticencia, con qué mal lee? ¿Cuántos alemanes saben, y consideran obligatorio saber, que hay arte en cada buena frase, arte que debe ser adivinado, si la frase ha de ser comprendida? Si hay un malentendido sobre su tempo, por ejemplo, la frase misma es malentendida. Que uno no debe dudar de las sílabas que determinan el ritmo, que uno debe sentir la ruptura de la simetría demasiado rígida como intencional y como un encanto, que uno debe prestar un oído fino y paciente a cada staccato y cada rubato, que uno debe adivinar el sentido en la secuencia de las vocales y diptongos, y cuán delicada y ricamente pueden ser teñidas y reteñidas en el orden de su disposición, quien entre los alemanes que leen libros es lo suficientemente complaciente como para reconocer tales deberes y requisitos, y para escuchar tanto arte e intención en el lenguaje?
Después de todo, uno simplemente no tiene oído para ello, y así los contrastes más marcados de estilo no se escuchan, y el arte más delicado es, por así decirlo, desperdiciado en los sordos. Estos eran mis pensamientos cuando noté cuán torpe e intuitivamente se han confundido dos maestros en el arte de la prosa, uno, cuyas palabras caen vacilantes y frías, como del techo de una cueva húmeda, cuenta con su sonido sordo y su eco, y otro que manipula su lenguaje como una espada flexible, y desde su brazo hasta los dedos de los pies siente la peligrosa dicha de la hoja vibrante y afiladísima, que desea morder, silbar y cortar. Cuán poco tiene que ver el estilo alemán con la armonía y con el oído, lo demuestra el hecho de que precisamente nuestros buenos músicos escriben mal. El alemán no lee en voz alta, no lee para el oído, sino solo con los ojos, tiene sus oídos guardados en el cajón por el momento. En la antigüedad, cuando un hombre leía, lo cual era bastante raro, se leía algo a sí mismo, y en voz alta, se sorprendían cuando alguien leía en silencio, y buscaban secretamente la razón de ello. En voz alta, es decir, con todas las elevaciones, inflexiones y variaciones de tono y cambios de tempo, en los que el antiguo mundo público se deleitaba. Las leyes del estilo escrito eran entonces las mismas que las del estilo hablado, y estas leyes dependían en parte del sorprendente desarrollo y los refinados requisitos del oído y la laringe, en parte de la fuerza, resistencia y poder de los antiguos pulmones. En el sentido antiguo, un periodo es sobre todo un todo fisiológico, en la medida en que está comprendido en una sola respiración. Periodos como los que se encuentran en Demóstenes y Cicerón, que se elevan y descienden dos veces, y todo en una sola respiración, eran un placer para los hombres de la antigüedad, quienes por su propia formación sabían apreciar la virtud que había en ello, la rareza y la dificultad en la pronunciación de tal periodo. Nosotros no tenemos realmente derecho al gran periodo, nosotros los hombres modernos, que estamos cortos de aliento en todos los sentidos. Aquellos antiguos, de hecho, eran todos diletantes en el hablar, por consiguiente conocedores, por consiguiente críticos, así llevaron a sus oradores al más alto nivel, de la misma manera que en el siglo pasado, cuando todas las damas y caballeros italianos sabían cantar, el virtuosismo del canto, y con ello también el arte de la melodía, alcanzó su elevación. En Alemania, sin embargo, hasta hace muy poco, cuando una especie de elocuencia de tribuna comenzó tímidamente y con bastante torpeza a agitar sus jóvenes alas, propiamente hablando solo había un tipo de discurso público y aproximadamente artístico, el pronunciado desde el púlpito. El predicador era el único en Alemania que conocía el peso de una sílaba o una palabra, de qué manera una frase golpea, salta, se precipita, fluye y llega a su fin. Solo él tenía una conciencia en sus oídos, a menudo una mala conciencia, pues no faltan razones por las cuales la destreza en la oratoria debería ser especialmente rara vez alcanzada por un alemán, o casi siempre demasiado tarde. La obra maestra de la prosa alemana es, por lo tanto, con buena razón la obra maestra de su más grande predicador. La Biblia ha sido hasta ahora el mejor libro alemán. Comparado con la Biblia de Lutero, casi todo lo demás es meramente literatura, algo que no ha crecido en Alemania, y por lo tanto no ha echado ni echa raíces en los corazones alemanes, como lo ha hecho la Biblia. Hay dos tipos de genios, uno que sobre todo engendra y busca engendrar, y otro que se deja fecundar de buena gana y da a luz. Y de manera similar, entre las naciones dotadas, hay aquellas sobre las que ha recaído el problema femenino del embarazo, y la tarea secreta de formar, madurar y perfeccionar. Los griegos, por ejemplo, fueron una nación de este tipo, y también lo son los franceses, y otras que tienen que fecundar y ser la causa de nuevas formas de vida, como los judíos, los romanos y, con toda modestia, cabe preguntar, ¿como los alemanes? Naciones torturadas y estasiadas por fiebres desconocidas irresistiblemente forzadas a salir de sí mismas, enamoradas y anhelantes de razas extranjeras, de aquellas que se dejan fecundar, y con todo imperiosas, como todo lo que es consciente de estar lleno de fuerza generadora, y por consiguiente investidas por la gracia de Dios. Estos dos tipos de genios se buscan como hombre y mujer, pero también se malinterpretan, como hombre y mujer. Cada nación tiene su propia tartufería, y a eso lo llama su virtud. Uno no sabe, no puede saber, lo mejor que hay en uno. ¿Qué debe Europa a los judíos? Muchas cosas, buenas y malas, y sobre todo una cosa de la naturaleza tanto de lo mejor como de lo peor, el gran estilo en la moralidad, el temor y la majestad de las exigencias infinitas,
De las significaciones infinitas, todo el romanticismo y la sublimidad de la cuestionabilidad moral, y por consiguiente, precisamente el elemento más atractivo, seductor y exquisito en esas iridiscencias y atractivos de la vida, en cuyo resplandor el cielo de nuestra cultura europea, su cielo vespertino, ahora resplandece, quizás se extinga. Por esto, nosotros, artistas entre los espectadores y filósofos, estamos agradecidos a los judíos. Hay que dar por sentado que diversas nubes y perturbaciones, en resumen, ligeros ataques de estupidez, pasan sobre el espíritu de un pueblo que sufre y quiere sufrir de fiebre nerviosa nacional y ambición política. Por ejemplo, entre los alemanes actuales se alternan la locura antifrancesa, la locura antisemita, la locura antipolaca, la locura cristiano-romántica, la locura wagneriana, la locura teutónica, la locura prusiana. Basta con mirar a esos pobres historiadores, los Siebels y Treitschkes, y sus cabezas fuertemente vendadas, y como quiera que se llamen estas pequeñas oscuraciones del espíritu y la conciencia alemanes. Que se me perdone que yo también, en una breve y audaz estancia en terreno muy infectado, no permanecí del todo exento de la enfermedad, sino que, como todos los demás, empecé a tener pensamientos sobre asuntos que no me concernían, el primer síntoma de infección política. Sobre los judíos, por ejemplo, escuchen lo siguiente: nunca he conocido a un alemán que estuviera favorablemente inclinado hacia los judíos, y por muy decidido que sea el repudio del antisemitismo real por parte de todos los hombres prudentes y políticos, esta prudencia y política quizás no se dirija contra la naturaleza del sentimiento mismo, sino solo contra su peligroso exceso, y especialmente contra la expresión desagradable e infame de este exceso de sentimiento. Sobre este punto no debemos engañarnos. Que Alemania tiene judíos más que suficientes, que el estómago alemán, la sangre alemana, tiene dificultad, y la tendrá por mucho tiempo, para digerir solo esta cantidad de judío, como lo han hecho el italiano, el francés y el inglés por medio de una digestión más fuerte. Esa es la declaración y el lenguaje inconfundible de un instinto general, al que hay que escuchar y según el cual hay que actuar. Que no entren más judíos. Y cierren las puertas, especialmente hacia el este, también hacia Austria. Así manda el instinto de un pueblo cuya naturaleza es aún débil e incierta, de modo que podría ser fácilmente aniquilada, fácilmente extinguida, por una raza más fuerte. Los judíos, sin embargo, son sin duda la raza más fuerte, más resistente y más pura que vive actualmente en Europa. Saben cómo tener éxito incluso en las peores condiciones, de hecho, mejor que en las favorables, por medio de virtudes de algún tipo, que hoy en día uno querría etiquetar como vicios, debido sobre todo a una fe resuelta que no necesita avergonzarse ante las ideas modernas. Cambian solo, cuando cambian, de la misma manera que el imperio ruso hace sus conquistas, como un imperio que tiene mucho tiempo y no es de ayer, a saber, según el principio, lo más lentamente posible. Un pensador que tiene en el corazón el futuro de Europa, en todas sus perspectivas sobre el futuro, contará con los judíos, como contará con los rusos, como sobre todos los factores más seguros y probables en el gran juego y batalla de fuerzas. Lo que actualmente se llama una nación en Europa, y es en realidad más bien un asterisco res facta asterisco que asterisco nata asterisco, de hecho, a veces confusamente similar a un asterisco res ficta et picta asterisco, es en todo caso algo en evolución, joven, fácilmente desplazable y aún no una raza, mucho menos una raza asterisco are perenus asterisco, como lo son los judíos. Tales naciones deberían evitar con el mayor cuidado toda rivalidad y hostilidad acaloradas. Es cierto que los judíos, si lo desearan, o si fueran impulsados a ello, como parecen desear los antisemitas, podrían ahora tener la ascendencia, es más, literalmente la supremacía, sobre Europa, que no están trabajando ni planificando para ese fin es igualmente cierto. Mientras tanto, más bien desean y anhelan, incluso de manera algo importuna, ser absorbidos e incorporados por Europa, anhelan establecerse finalmente, ser autorizados y respetados en algún lugar, y desean poner fin a la vida nómada, al judío errante, y ciertamente se debería tener en cuenta este impulso y tendencia, y hacer avances hacia ello. Posiblemente esto denota una mitigación de los instintos judíos, para lo cual quizás sería útil y justo desterrar a los vociferantes antisemitas del país. Se deberían hacer avances con toda prudencia, y con selección, más o menos como lo hace la nobleza inglesa.
Es lógico que los tipos más poderosos y marcados del nuevo germanismo pudieran relacionarse con los judíos con la menor vacilación, por ejemplo, el oficial noble de la frontera prusiana. Sería interesante en muchos aspectos ver si el genio para el dinero y la paciencia, y especialmente algo de intelecto e intelectualidad, lamentablemente ausente en el lugar aludido, no podría además anexarse y entrenarse en el arte hereditaria de mandar y obedecer. Para ambas cosas el país en cuestión tiene ahora una reputación clásica. Pero aquí es conveniente interrumpir mi discurso festivo y mi vivaz teutonomanía, pues ya he llegado a mi tema serio, el problema europeo, tal como lo entiendo, la formación de una nueva casta gobernante para Europa. No son una raza filosófica, los ingleses. Bacon representa un ataque al espíritu filosófico en general, Hobbes, Hume y Locke, un envilecimiento y una devaluación de la idea de filósofo durante más de un siglo. Fue contra Hume que Kant se levantó y se alzó, fue de Locke de quienes Schelling dijo correctamente, J.M. Price Locke, en la lucha contra la estulticia mecánica inglesa del mundo, Hegel y Schopenhauer, junto con Goethe, estuvieron de acuerdo, los dos genios hermanos hostiles en filosofía, que empujaron en diferentes direcciones hacia los polos opuestos del pensamiento alemán, y así se hicieron daño mutuamente como solo los hermanos lo hacen. Lo que falta en Inglaterra, y siempre ha faltado, lo sabía bien ese medio actor y retórico, el absurdo aturdido, Carlyle, quien buscaba ocultar bajo muecas apasionadas lo que sabía de sí mismo, a saber, lo que le faltaba a Carlyle, verdadero poder de intelecto, verdadera profundidad de percepción intelectual, en resumen, filosofía. Es característico de una raza tan poco filosófica aferrarse firmemente al cristianismo, necesitan su disciplina para moralizar y humanizar. El inglés, más sombrío, sensual, obstinado y brutal que el alemán, es por esa misma razón, como el más vil de los dos, también el más piadoso, tiene aún más necesidad del cristianismo. Para narices más finas, este mismo cristianismo inglés todavía tiene un característico matiz inglés de melancolía y exceso alcohólico, para el cual, por buenas razones, se usa como antídoto, el veneno más fino para neutralizar el más grueso. Una forma más fina de envenenamiento es de hecho un paso adelante con la gente de modales toscos, un paso hacia la espiritualización. La tosquedad y el recato rústico ingleses todavía se disimulan de manera más satisfactoria con la pantomima cristiana, y con la oración y el canto de salmos, o, más correctamente, se explican y expresan de otra manera. Y para el rebaño de borrachos y libertinos que antes aprendieron a gruñir moralmente bajo la influencia del metodismo, y más recientemente como el ejército de salvación, un ataque de penitencia puede ser realmente la manifestación relativamente más alta de humanidad a la que pueden elevarse, tanto se puede admitir razonablemente. Aquello, sin embargo, que ofende incluso en el inglés más humano es su falta de música, por hablar figuradamente, y también literalmente no tiene ni ritmo ni danza en los movimientos de su alma y cuerpo, de hecho, ni siquiera el deseo de ritmo y danza, de música. Escúchenlo hablar, miren a la inglesa más hermosa caminar, en ningún país de la tierra hay palomas y cisnes más hermosos, finalmente, escúchenlos cantar. Pero pido demasiado. Hay verdades que son mejor reconocidas por mentes mediocres, porque son las mejor adaptadas para ellas. Hay verdades que solo poseen encantos y poder seductor para espíritus mediocres. Uno es empujado a esta conclusión probablemente desagradable, ahora que la influencia de ingleses respetables pero mediocres, puedo mencionar a Darwin, John Stuart Mill y Herbert Spencer, comienza a ganar la ascendencia en la región de clase media del gusto europeo. De hecho, ¿quién podría dudar de que es útil que tales mentes tengan la ascendencia por un tiempo? Sería un error considerar a las mentes altamente desarrolladas y que se elevan independientemente como especialmente calificadas para determinar y recolectar muchos pequeños hechos comunes y deducir conclusiones de ellos. Como excepciones, están más bien desde el principio en una posición poco favorable hacia aquellos que son las reglas. Después de todo, tienen más que hacer que simplemente percibir, en efecto, tienen que ser algo nuevo, tienen que significar algo nuevo, tienen que representar nuevos valores. El abismo entre conocimiento y capacidad es quizás mayor, y también más misterioso, de lo que se piensa. El hombre capaz en el gran estilo, el creador, posiblemente tendrá que ser una persona ignorante, mientras que, por otro lado, para descubrimientos científicos como los de Darwin, una cierta estrechez, aridez y diligente meticulosidad, en resumen, algo inglés, puede no ser desfavorable para llegar a ellos.
Finalmente, no se olvide que los ingleses, con su profunda mediocridad, provocaron una vez antes una depresión general de la inteligencia europea, lo que se llama ideas modernas, o las ideas del siglo XVIII, o ideas francesas, aquello, por consiguiente, contra lo que la mente alemana se levantó con profundo disgusto, es de origen inglés, no hay duda al respecto. Los franceses fueron solo los simios y actores de estas ideas, sus mejores soldados, y asimismo, hay, sus primeras y más profundas víctimas, pues debido a la diabólica anglomanía de las ideas modernas, el alma francesa ha terminado por volverse tan delgada y demacrada, que actualmente uno recuerda sus siglos XVI y XVII, su fuerza profunda y apasionada, su excelencia inventiva, casi con incredulidad. Uno debe, sin embargo, mantener este veredicto de justicia histórica de manera determinada y defenderlo contra los prejuicios y apariencias actuales, la nobleza europea, de sentimiento, gusto y modales, tomando la palabra en todo su sentido elevado, es obra e invención de Francia, la ignobleza europea, el plebeyismo de las ideas modernas, es obra e invención de Inglaterra. Incluso en la actualidad, Francia sigue siendo la sede de la cultura más intelectual y refinada de Europa, sigue siendo la alta escuela del gusto, pero hay que saber encontrar esta Francia del gusto. Quien pertenece a ella se mantiene bien oculto, puede que sean un número reducido en quienes vive y se encarna, además quizás sean hombres que no se sostienen sobre las piernas más fuertes, en parte fatalistas, hipocondríacos, inválidos, en parte personas demasiado consentidas, demasiado refinadas, tales que tienen la ambición de ocultarse. Todos tienen algo en común, mantienen los oídos cerrados ante la locura delirante y el ruidoso parloteo del burgués democrático. De hecho, una Francia embrutecida y brutalizada se extiende actualmente en primer plano. Recientemente celebró una verdadera orgía de mal gusto y al mismo tiempo de autoadmiración en el funeral de Víctor Hugo. Hay también algo más en común entre ellos, una predilección a resistir la germanización intelectual y una incapacidad aún mayor para hacerlo. En esta Francia del intelecto, que es también una Francia de pesimismo, Schopenhauer quizás se ha sentido más en casa y más autóctono de lo que nunca lo ha sido en Alemania, sin hablar de Heinrich Heine, quien hace mucho tiempo se ha reencarnado en los líricos más refinados y exigentes de París, o de Hegel, quien actualmente, bajo la forma de Taine, el primero de los historiadores vivos, ejerce una influencia casi tiránica. En cuanto a Richard Wagner, sin embargo, cuanto más aprenda la música francesa a adaptarse a las necesidades actuales del alma moderna, más se wagnerizará, se puede predecir con seguridad de antemano, ya está ocurriendo suficientemente. Hay, sin embargo, tres cosas de las que los franceses aún pueden jactarse con orgullo como su herencia y posesión, y como signos indelebles de su antigua superioridad intelectual en Europa, a pesar de toda germanización y vulgarización del gusto voluntaria o involuntaria. Primero, la capacidad para la emoción artística, para la devoción a la forma, para la cual se ha inventado la expresión, *l'art pour l'art junto con muchas otras. Tal capacidad no ha faltado en Francia durante 3 siglos, y debido a su reverencia por el número reducido, ha hecho posible una y otra vez una especie de música de cámara de la literatura, que se busca en vano en otras partes de Europa. La segunda cosa por la cual los franceses pueden reclamar una superioridad sobre Europa es su antigua, multifacética, cultura moralista, debido a la cual se encuentra en promedio. Incluso en los pequeños novelistas de los periódicos y ocasionales boulevardiers de París, una sensibilidad y curiosidad psicológicas, de las cuales, por ejemplo, no se tiene concepto, por no hablar de la cosa misma. En Alemania. A los alemanes les faltan un par de siglos del trabajo moralista necesario para ello, que, como hemos dicho, Francia no ha escatimado. Quienes llaman a los alemanes ingenuos por ello les dan un elogio por un defecto. Como opuesto a la inexperiencia e inocencia alemanas en *voluptate psichológica que no está demasiado remotamente asociada con el tedio del trato alemán, y como la expresión más exitosa de la genuina curiosidad y talento inventivo francés en este dominio de delicadas emociones, puede señalarse a Henry Bayle, ese notable hombre anticipatorio y precursor, quien, con un tempo napoleónico, recorrió su Europa, de hecho, varios siglos del alma europea, como un topógrafo y descubridor de la misma. Se han necesitado 2 generaciones para alcanzarlo de una forma u otra, para adivinar mucho después algunos de los enigmas que lo perplejaron y lo extasiaron, este extraño epicúreo y hombre de interrogación, el último gran psicólogo de Francia.
Hay aún una tercera pretensión de superioridad. En el carácter francés hay una exitosa síntesis a medio camino del norte y del sur, que les hace comprender muchas cosas y les impone otras que un inglés nunca puede comprender. Su temperamento, vuelto alternativamente hacia el sur y desde el sur, en el que de vez en cuando la sangre provenzal y ligur se desborda, los preserva del terrible gris sobre gris del norte, del espectrismo conceptual sin sol y de la pobreza de sangre, nuestra enfermedad alemana del gusto, para cuya excesiva prevalencia en el momento actual se ha prescrito con gran resolución sangre y hierro, es decir, la alta política, según un arte curativo peligroso, que me pide esperar y esperar, pero aún no esperar. Todavía existe también en Francia una comprensión previa y una cálida bienvenida para aquellos hombres más raros y rara vez satisfechos, que son demasiado amplios para encontrar satisfacción en cualquier tipo de patriotismo, y saben amar el sur cuando están en el norte y el norte cuando están en el sur, los nacidos de la zona intermedia, los buenos europeos. Para ellos Bizet ha hecho música, este último genio, que ha visto una nueva belleza y seducción, que ha descubierto un trozo del sur en la música. Considero que se deben tomar muchas precauciones contra la música alemana. Supongamos que una persona ama el sur como yo lo amo, como una gran escuela de recuperación para los males más espirituales y más sensuales, como una profusión solar ilimitada y un fulgor que se extiende sobre una existencia soberana que cree en sí misma. Bueno, tal persona aprenderá a ser algo cautelosa con la música alemana, porque, al dañar su gusto de nuevo, también dañará su salud de nuevo. Tal sureño, un sureño no por origen sino por creencia, si soñara con el futuro de la música, también debe soñar con que sea liberada de la influencia del norte, y debe tener en sus oídos el preludio de una música más profunda, más poderosa, y quizás más perversa y misteriosa, una música superalemana, que no se desvanece, palidece y muere, como lo hace toda la música alemana, a la vista del mar azul y caprichoso y la claridad mediterránea del cielo, una música supereuropea, que se mantiene firme. Incluso ante los atardeceres marrones del desierto, cuya alma es afín a la palmera, y puede sentirse en casa y vagar con grandes, hermosas y solitarias bestias de presa. Podría imaginar una música cuyo encanto más raro sería que no supiera nada más de bien y mal, solo que aquí y allá quizás alguna nostalgia de marinero, algunas sombras doradas y tiernas debilidades pudieran pasar ligeramente sobre ella, un arte que, desde la lejana distancia, vería los colores de un mundo moral que se hunde y es casi incomprensible huyendo hacia ella, y sería lo suficientemente hospitalaria y profunda para recibir a tales fugitivos tardíos, debido al morboso distanciamiento que la locura nacionalista ha inducido y aún induce entre las naciones de Europa, debido también a los políticos miopes y precipitados, que con la ayuda de esta locura están actualmente en el poder y no sospechan hasta qué punto la política desintegradora que persiguen debe ser necesariamente solo una política de interludio. Debido a todo esto y a mucho más que es del todo inconfesable en la actualidad, los signos más inconfundibles de que Europa desea ser una. Ahora se pasan por alto, o se malinterpretan arbitraria y falsamente. Para todos los hombres más profundos y de mente más amplia de este siglo, la verdadera tendencia general del misterioso trabajo de sus almas fue preparar el camino para esa nueva síntesis, y anticipar tentativamente al europeo del futuro, solo en sus simulaciones, o en sus momentos más débiles, quizás en la vejez, pertenecieron a las patrias, solo descansaban de sí mismos cuando se convertían en patriotas. Pienso en hombres como Napoleón, Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer. No debe tomarse a mal si también incluyo a Richard Wagner entre ellos, sobre quien uno no debe dejarse engañar por sus propios malentendidos. Genios como él rara vez tienen derecho a entenderse a sí mismos, y mucho menos, por supuesto, por el ruido indecoroso con el que ahora se le resiste y se le opone en Francia. El hecho es, sin embargo, que Richard Wagner y el romanticismo francés posterior de los años 40, están estrecha e íntimamente relacionados entre sí. Son afines, fundamentalmente afines, en todas las alturas y profundidades de sus exigencias. Es Europa, la única Europa, cuya alma se impulsa con urgencia y anhelo, hacia afuera y hacia arriba, en su arte multifacético y ruidoso. ¿Hacia dónde? ¿Hacia una nueva luz? ¿Hacia un nuevo sol? Pero ¿quién intentaría expresar con precisión lo que todos estos maestros de nuevos modos de expresión no pudieron expresar claramente?
Es cierto que la misma agitación y tensión los atormentaba, que buscaban de la misma manera estos últimos grandes buscadores. Todos ellos empapados de literatura hasta los ojos y los oídos, los primeros artistas de la cultura literaria universal, en su mayor parte incluso ellos mismos escritores, poetas, intermediarios y mezcladores de las artes y los sentidos. Wagner, como músico es contado entre los pintores, como poeta entre los músicos, como artista en general entre los actores. Todos ellos fanáticos de la expresión a toda costa, menciono especialmente a Delacroix, el más cercano a Wagner, todos ellos grandes descubridores en el reino de lo sublime, también de lo repugnante y lo terrible, descubridores aún mayores en el efecto, en la exhibición, en el arte del espectáculo, todos ellos talentosos mucho más allá de su genio, virtuosos de cabo a rabo, con accesos misteriosos a todo lo que seduce, atrae, constriñe y altera, enemigos natos de la lógica y de la línea recta, anhelando lo extraño, lo exótico, lo monstruoso, lo torcido y lo autocontradictorio, como hombres, tántalos de la voluntad, parvenos. Plebeyos, que se sabían incapaces de un tempo noble o de un lento en la vida y la acción, piensen en Balzac, por ejemplo, trabajadores desenfrenados, casi destruyéndose a sí mismos con el trabajo, antinomianos y rebeldes en las costumbres, ambiciosos e insaciables, sin equilibrio ni disfrute, todos ellos finalmente destrozándose y hundiéndose ante la cruz cristiana, y con razón y motivo, pues quien de ellos habría sido lo suficientemente profundo y lo suficientemente original para una filosofía anticristiana, en conjunto, una clase de hombres superiores audazmente atrevida, espléndidamente arrogante, de altos vuelos y que arrastra hacia arriba, que primero tuvo que enseñar a su siglo, y es el siglo de las masas, el concepto de hombre superior. Que los amigos alemanes de Richard Wagner discutan si hay algo puramente alemán en el arte wagneriano, o si su distinción no consiste precisamente en provenir de fuentes e impulsos superalemanes. En este sentido no debe subestimarse cuán indispensable fue París para el desarrollo de su tipo, que la fuerza de sus instintos le hizo anhelar visitar en el momento más decisivo, y como todo el estilo de su proceder, de su autoapostolado, solo pudo perfeccionarse a la vista del original socialista francés. En una comparación más sutil quizás se encuentre, para honor de la naturaleza alemana de Richard Wagner, que ha actuado en todo con más fuerza, audacia, severidad y elevación de lo que un francés del siglo XIX podría haber hecho, debido a la circunstancia de que los alemanes estamos aún más cerca de la barbarie que los franceses. Quizás incluso la creación más notable de Richard Wagner no solo es actualmente, sino para siempre, inaccesible, incomprensible e inimitable para toda la raza latina. Tardía, la figura de Sigfrido, ese hombre muy libre, que es probablemente demasiado libre, demasiado duro, demasiado alegre, demasiado sano, demasiado anticatólico para el gusto de las naciones civilizadas viejas y maduras. Incluso puede haber sido un pecado contra el romanticismo, este Sigfrido antilatino. Bueno, Wagner espió ampliamente este pecado en sus viejos y tristes días, cuando, anticipando un gusto que mientras tanto ha pasado a la política, comenzó, con la vehemencia religiosa peculiar a él, a predicar, al menos, el camino a Roma, sino a caminar en él. Para que estas últimas palabras no sean malinterpretadas, llamaré en mi ayuda unas poderosas rimas, que incluso a oídos menos delicados delatarán lo que quiero decir en contra del último Wagner y su música de Parsifal. ¿Es este nuestro modo? ¿De corazón alemán salió este ulular dolido? ¿De cuerpo alemán, esta autolaceración? ¿Es nuestra esta dilatación sacerdotal de manos, esta exaltación que humea incienso? ¿Es nuestro este vacilar, caer, arrastrarse, este incierto tintineo? ¿Este guiño astuto a monjas, este repicar de avemarías, este salto al cielo totalmente falso y extasiado? ¿Es este nuestro modo? Piensen bien. Aún esperan admisión, porque lo que oyen es Roma, la fe de Roma por intuición.